Continuamos aquí entonces con el primer Congreso Internacional de Cosmosociología, las leyes universales en la vida cotidiana. En esta ocasión contamos con la participación de Alejandro Angélica. Él es designer, artista, counselor e investigador independiente y nos va a estar comentando sobre la ley natural aplicada en OPPT. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, Hernán, gracias por la invitación y y por la charla que va a ser muy proficua hoy, así que muy contento. Exactamente, disfrutémosla entonces. Y Exacto. voy a plantear primero como una situación sobre la cual, sea como iniciadora para esta charla y reflexión, es que podríamos decir que existe un gran descontento generalizado de cómo funcionan las leyes y acuerdos que rigen esa organización internacional, social, a nivel social. Y las personas quedan sujetas en ella a ciertas restricciones o normas que se podrían describir como esclavistas, sin tener herramientas con las cuales hacer valer sus derechos y decisiones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, digamos que esto se fue siempre así, ¿no? Nosotros tendemos a creer que estamos viendo una democracia, ¿no? Mm. O sea, cuando dice, ¿por qué esta es la democracia? Bueno, la, la realidad es que nunca existió la democracia, ni siquiera en Atenas. Sí, porque era algo solamente de un grupo selecto. Y sí, ellos elegían de una forma democrática, te digo más, elegían los cargos a base a la casualidad, ¿sí? Hacía Mm. un sorteo, quien quería ocupar un cargo, y se sorteaba sea el cargo que la persona. Y entonces, bueno, ocupaba el cargo creo por 1 o 2 años y después, o sea, por cierto tiempo no lo podía volver a ocupar. Y aparte era ad honorem. De ahí que se llama, algunos personajes políticos se les llaman honorables, ¿no? Honorable, claro. Más que nada, se llama honorables porque lo que hacían era ad honorem, o sea que lo hacían Mm. gratis, Sí, por como el ahora. honor, en honor. Claro, en honor, exactamente, lo hacían en Mm. honor. Y bueno, entonces lo que fue pasando es que se fue consolidando, digamos, un sistema donde las leyes en realidad dice o sea, exponen algo, pero en la realidad después no es así. Por ejemplo, por decir Mm. una cosa banal, eh, cada ley está sujeta a la interpretación del juez, ¿sí? Entonces la ley Claro. dice algo, pero después, en la realidad, cuando se encuentra el hecho, el juez puede interpretar como él decida, ¿no? En función de varios factores que puede ser hasta el humor mismo de él, ¿no? Mm. Esto por decirlo. Y todo está pensado como, bueno, voy a hablar porque hay que entender un poco cómo está construido este sistema, ¿no? O sea, digamos que había un entendimiento de lo que era la ley natural, o sea, el hombre en sí, en relación con otro, se iba regulando, ¿no? O sea, conocía quién era, conocía sus capacidades, y entonces si quería hacer algo con alguien, digamos, vamos al periodo medieval, digamos, para simplificar un poco la cuestión, ¿no? Que es el periodo donde se llama la Era Oscura, que en realidad no era oscura para nada, porque, bueno, la forma de vida era la aldea, que tenía un número, digamos ustedes que estudian la sociología, Ujú. tenía un número exacto de habitantes que en función de que cada uno puede llegar a un nivel de profundidad de conocimiento del otro, o sea que no llegaba ni siquiera a 800, o sea, 300, 400 máximos integrantes. O sea, nosotros se sabe que 150 individuos podemos llegar a tener una relación bastante profunda, ¿no? Bueno, entonces la aldea se componía, digamos, máximo de ese número y todos colaboraban, todos, digamos, hacían la labor de todos, construían las casas de todos, cultivaban para todos, trabajaban máximo 3 o 4 horas. Si alguien se enfermaba, todos lo acudían. Mm. A los hijos todos los cuidaban. O sea, ¿no? Era el mecanismo natural. Esa gente estaba desacostumbrada digamos, a la lucha. Cuando, digamos, el Vaticano se reconstituyó después de la caída del Imperio Romano, dijo, bueno, vamos a retomar el control sobre todo. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, bueno, empezó a dar título de nobleza a ciertos personajes y le dijo, bueno, háganse un ejército y conquisten ese territorio. Si ustedes los conquistan, yo les doy el derecho a que hagan moneda y a que esclavicen esta gente. Mm. Y bueno, así fue, digamos, hablamos de Europa porque también quiero importante, porque Europa después transfirió todo este modelo al resto del mundo.
¿no? Claro. Entonces, digamos que sí, por eso, o sea, en el mundo indígena también existía todo esto. Existía también una tendencia de algunos grupos, digamos, más potentes a conquistar otros, Mm. pero después llegando los europeos, bueno, arrasaron con todo y impusieron su modelo. Entonces, bueno, por eso yo por lo menos hago referencia a lo que es el modelo europeo, ¿no? O por lo menos el proceso histórico europeo. Y entonces, ¿qué pasa? Estos feudos que se fueron creando, por ejemplo, si vemos en Italia o mismo en España, en toda Europa, en Alemania también, estaban lo que se llamaban ciudad-estado, ¿no? O sea, ellos tenían esta ciudad protegida y ahí también crearon las gildas o, digamos, grupos de, digamos, de profesiones, ¿no? Entonces, si vos estabas en una cierta profesión, y es como un antenato del título, que ahora tenemos el título de tal cosa, o tenemos el orden de los médicos, el orden de los abogados, bueno, eso fue creado también en el periodo postmedieval para poder regular quién hacía una labor u otra, ¿sí? O sea, todo este modelo, cuando se hizo la famosa Revolución Francesa, en realidad lo que hizo fue aniquilar ciertos que, digamos, que se oponían al control, o sea, algunos fueron aniquilados, pero el mecanismo, el modelo, es que de forma escondida siguió siendo el mismo. O sea, los que tenían el poder siguieron teniendo el poder, solamente que pasaron de ser la cara visible a ser no visibles, ¿sí? Y Mm. usaron la ley para decir, bueno, yo te doy la capacidad de que vos hagas esto, pero vos sos mi prestanombre, Mm. ¿sí? Y por ejemplo, lo podemos ver banalmente en cómo los venecianos usaron a los jesuitas, ¿sí? Y a su vez los jesuitas usaron a los criptojudíos, ¿no? Que entre ellos los Rothschild, ¿sí? Crearon, digamos, ¿para qué hicieron esto? Sabían, porque bueno, Venecia estaba en guerra con el Vaticano, eh, y los jesuitas eran su arma, entre comillas, su ejército, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Como los jesuitas sabían que el Vaticano le había embargado todos los bienes a los templarios, que eran cristianos, ¿sí? Dijeron, ¿dónde ponemos la plata? Bueno, la plata se la damos a los judíos. Entonces el Vaticano no la puede embargar porque está en manos de los judíos, ¿sí? Ujú. Es siempre un proceso de ir, digamos, tirando la piedra y escondiendo la mano, ¿no? Y entonces, claro, cuando después se constituyeron los países, nosotros, bueno, obviamente hubo un momento como en la Constitución de Estados Unidos que, digamos, que tuvieron que declarar la esclavitud ilegal, tuvieron que declarar un montón de cosas en favor del hombre vivo, pero ahí mismo ya estaban infiltrados. Había masones, como en nuestra misma supuesta revolución libertadora, ¿no? Ujú. En la Argentina o en Sudamérica, Claro, ¿no? claro. Era, bueno, en realidad eran todos masones, el mismo San Claro. Martín La era logia masón, Lautaro. Ujú. claro, eran todos masones, o sea que en realidad el hecho de crear, por ejemplo, dos países como Chile y Argentina, eso es, eso es una estrategia específica. O sea, vos creás un país tonto como Chile que tiene la salida a un lado, y un país tonto como Argentina que tiene la salida para el otro lado, en vez de ser un solo y único país. O sea, solamente esa concepción hubiera cambiado todo. No digo que después otro país como Paraguay, que no tiene salida al mar, o Bolivia, que están encerrados, ¿no? Entonces, todo ese mecanismo es un mecanismo de creación de feudos, en realidad. Y en base a esos feudos, después crean la idea de que nosotros podemos votar. Pero después, en realidad, sabemos, y aparte tenemos pruebas, ¿no? Porque, o sea, lo hacen, ellos lo van haciendo siempre de forma muy gradual, ¿no? O sea, por un lado pueden controlar o favorecer ciertos personajes, ¿no? Ujú. Logran que ciertos personajes puedan acceder a una posición de poder y como ellos los hicieron llegar a esa posición de poder, entonces, bueno, ese personaje después le debe tributo a quien lo apoyó, Claro. ¿no? Y bueno, eso obviamente no te lo enseñan en la escuela, no lo sabemos, pero en base a eso, este personaje que llegó a una cierta posición de poder, o sea, llegó a ser, eh, digamos, estar en quien decide la suerte de un país, entonces se le dice, se le baja línea y se le dice, bueno, hay que desarrollar esta ley. O sea, a ellos por ahí les interesaba una sola ley. Y eso era lo importante, porque sabían que después, en el momento siguiente, esa ley permitía hacer otra cosa, y entonces todo va siendo de forma gradual.
Ujú. Entonces, en realidad, nosotros estamos siempre en un modelo feudal, ¿sí? ¿Por qué estamos en un modelo feudal? Porque tenemos que pedir permiso para todo. O sea, si uno quiere aprender a conducir, no es que aprende a conducir y basta. No, quiere aprender a conducir, pero tiene que pedir un permiso de conducir, Ujú. ¿sí? Aprende una profesión y después para hacer esa profesión tiene que ir y pedir permiso para hacer esa profesión, a no ser que no esté regulada. Hay cosas que no están reguladas, pero el hecho de regular cosas es siempre un mecanismo, entre comillas, feudal. O sea, ya hay un ente superior que te dice qué es lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer. Y bueno, ese mecanismo también fue un mecanismo que se desarrolló a través de principios legales, ¿sí? Otro mecanismo legal es el hecho de que digamos, el derecho que rige los países es derivado del derecho canónico, ¿sí? Y en el derecho Claro. canónico hay un crimen que se llama crimen de interdictum, ¿sí? Que entre las varias cosas que uno, digamos, con las cuales puede estar en crimen de interdictum, es asociarse a una ficción jurídica, ¿sí? Ujú. Entonces, después, digamos, si uno va a estudiar Derecho a la universidad, arranca que todo es la ficción jurídica. Vos decís, ah, qué bueno, está bien. ¿Y qué es la ficción jurídica? No, la ficción jurídica es la ficción jurídica, todo es la ficción jurídica, claro. Y vos creas una empresa y es una ficción jurídica. Vos, un hombre, pero para actuar en la sociedad necesita una ficción jurídica, ¿sí? Entonces, pero vos, asociarse a la ficción jurídica, ya estás en estado de interdictum. ¿Qué quiere decir? Que vos estás considerado como incapaz, inhábil y tonto. Ujú. Entonces, si, estando en esta posición, que es la base de, digamos, de la estructura legal de los países modernos, ¿sí? Vos cada vez que tenés un problema legal, no podés actuar desde tu posición, porque tu posición es de interdictum, si ya estás, digamos, incapacitado. Entonces necesitas un abogado, ¿sí? Pero al mismo tiempo la ley no admite ignorancia. Entonces vos decís, ¿cómo? Yo sabría la ley, pero al mismo tiempo, si yo quisiera actuar en mi defensa o con mis conocimientos, no puedo porque necesito un abogado porque el sistema me dice así. Claro, porque uno no sabe que el sistema no te reconoce como ser vivo, sino que te reconoce como ficción jurídica y hace de todo para que uno se reconozca como ficción jurídica. Entonces ahí está el truquito por el cual los derechos reales nunca se aplican realmente, o rara vez se aplican. ¿Por Sí. qué? Porque no estás aplicándolo sobre el hombre vivo real, lo estás aplicando sobre una ficción jurídica, que es una creación ficticia, ¿no? Es un personaje ficticio creado para la interacción dentro del mecanismo legal creado por el sistema, que el sistema a su vez, aparte de ser un mundo feudal, digamos, es una obra literaria, es como un cuento, no es un cuento. Yo te cuento que tengo un instituto tal, te cuento, es todo un cuentito, pero nosotros lo creemos y ese cuento que nos cuentan constantemente, nosotros lo transferimos a la realidad y le damos realidad, lo creamos nosotros mismos, ¿no? Claro, Porque sí, sí. creemos ese cuento, Mm. ¿sí? Se me hace me surge como un paralelismo también al nivel del mentalismo, o claro, del nivel de las creencias de las personas, bueno, de cada uno de los seres humanos, en las cuales también diversos patrones mentales, se cree uno que esa es la realidad y traslada y proyecta eso incongruentemente y que genera conflictos como por ejemplo, ok, la realidad no es esa, más como se ve todo desde ese otro lente corrupto, digamos, pues entonces genera una disonancia y sus consecuentes, perdón, conflictos o dificultades, ¿cierto? Exactamente, bueno, esa es la primera ley natural, ¿no? Todo es mental, Ujú. ¿sí? O sea, y claro, y al final nosotros que hacemos, estamos proyectando, ¿no? O sea, para que exista algo, cualquier cosa, por lo menos hecho por nosotros, antes tuvo que pasar por una mente. Entonces, lo que ellos hacen es condicionar nuestra mente para que pensemos lo que ellos quieren que pensemos, ¿no? Por ejemplo, pensamos que necesitamos, como estamos hablando antes de empezar, que necesitamos un título para hacer una determinada cosa, cuando en realidad lo que necesitamos es el conocimiento. Si después ese conocimiento puede ser, digamos, entre comillas, certificado con un título, bueno, está bien, pero el problema es que este título a su vez tiene un registro.
¿no? Entonces, el hecho de tener el título no es solamente que digo, yo tengo este conocimiento, hago un examen y automáticamente, como lo paso, significa que tengo este conocimiento. No, este título en realidad no certifica el conocimiento, sino certifica que uno está bajo un registro que corresponde a ese tipo de profesión, por ejemplo. Claro, ¿No? en vez de ser Y uno el después que, responsable de actuar con ello, digamos, exacto, o en vez asumirlo. de ser uno responsable de, aparte de adquirir el conocimiento, ¿no? Claro. De eso, ¿no? Entonces, si yo no tengo ese conocimiento, bueno, no voy a actuar. Y cuando lo tenga, voy a actuar, ¿no? Mm. Banalmente el hecho de, bueno, mira, estaba hablando hace poco con un amigo, me dice que en Inglaterra no hay, digamos, registro para aprender a andar con el barco, con el velero, ¿no? O Ajá. sea, si vos sabés, lo usás, si no sabés, no lo usás, ¿no? Y después, pero cuando Sí, van a Italia, los ingleses, en el puerto te piden tu registro digamos, de guía, y ellos le dicen, no, no tengo, y ya está, y se claro. acabó, se acabó la historia, ¿no? Porque teóricamente para poder hormellar en un lugar así, sí, hormellar, ¿no? Bueno, para poder, digamos, estacionar, digamos, en el puerto, Ah, necesitas claro, sí. mostrar tus credenciales, digamos así, Mm, ¿no? Claro, entonces ellos tienen codificado el registro, en cambio en Inglaterra no está regulamentado, bueno, se cree que es una cuestión histórica, ¿sí? Que mm, dejaron libre ese sector para quien quiera hacerlo, o sea, lo haga y basta, o sea, mm. agarre el barco, aprenda, y si sabe, va, si no sabe, no va. Pero Claro, es que ahí arriesga la vida. tal cual. Entonces, Bueno, claro, eso de no. Sí, sí, sí. Ah, uno perdón, se justo te confronta, interrumpí. claro, uno se confronta con la realidad, se confronta con el hecho Mm, de que si yo no sé, arriesgo de morir, ¿no? Entonces, o sea, claro. ahí entra en la responsabilidad individual, ¿no? Uno dice, sí, yo lo sé, entonces lo hago. No es que va a venir uno que me va a dar un titulito y entonces automáticamente lo voy a hacer, porque Mm. tengo el título. Y nunca me subí a un barco y hice todo teórico. Claro. Bueno, eso denota la artificialidad de esos tipos de registros y demás. El simple hecho de que en algunos lados funciona de una manera, en otros disponen otras cuestiones, digo, de esos paradigmas legales, y que por ende no son universales ni naturales. Entonces, en relación a ello, me surgen Exacto. varias preguntas que voy a comenzar con un cierto orden. Primero, respetando lo que tenemos en el título, Ujú. que sería ¿qué es lo PPT y qué te motiva a difundir el tema? Y si nos puedes comentar brevemente algunos de los ejes principales para entender justamente lo PPT. Y ya luego profundizaremos en la ley natural, más primero quería Ujú. conocer esto, o también si de tu perspectiva conviene empezar para comprender una en vez de la otra, atiendo No, no, claro, no, no. consideración. Vamos con orden, que está bien que, o sea, entender. Obviamente, hay que aclarar desde el principio que OPPT no es una solución mágica, ¿sí? Ya lo Ujú. digo porque después, si no, Claro. mucha gente cree, y aparte que no es en sí, es un hecho, es algo que sucedió, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió que, digamos, eh, Heather y otros dos almas descubrieron que el sistema digamos, había un sistema de esclavitud, ¿sí? Y bueno, denunciaron esto, hicieron un report eh, denunciando esto, porque, bueno, porque se les pidió que hicieran un report investigando varias cuestiones fiscales, bancarias, y tuvieron acceso a lo que se llama el código UCC, ¿sí? Tuvieron acceso a poder ver los registros del código UCC, cómo funcionaba, digamos, eh, si podemos decir así, la habitación de los botones, ¿no? Claro. Todo lo que estuvimos Cómo hablando está, antes. claro, Claro. cómo era, digamos, cómo era el reloj adentro, podemos decir, ¿no? O sea, cómo eran todos los engranajes del reloj. Entonces ellos vieron estos engranajes y dijeron, uy, acá está en acto un sistema de esclavitud. Entonces lo denunciaron y como, bueno, como nadie reaccionó y dijeron, bueno, pero esto es así, ya está, ¿qué quieres hacer? Entonces, bueno, agarraron mecanismos de ley natural y los aplicaron para tratar de embargar el sistema, que es lo que hicieron, ¿no? Esto pasó en 2012 y hicieron un doble mecanismo, o sea, agarraron un mecanismo legal que se llama trust o fideicomiso, ¿sí? Que es una figura que se creó
digamos, se creó formalmente en el periodo de las cruzadas, cuando los nobles del norte de Europa se iban a la Guerra Santa y dejaban a la familia, sus bienes, digamos, su feudo, ¿no? Lo dejaban a alguien encargado y cuando volvían le habían matado a la familia, le habían, o sea, lo habían desheredado, se encontraba, si volvía, ¿no? Se encontraba, digamos, sin nada. Entonces, para defenderse, crearon este mecanismo legal donde existe un disponente, alguien quien dispone de este bien, que crea un fondo del trust, ¿sí? En el fondo puede poner todo lo que quiere proteger, y entonces eso lo da a un administrador. Ese administrador lo administra, pero esa administración es en función de un beneficiario. Ese beneficiario generalmente era la familia o el clan o digamos, los herederos del disponente, ¿no? Entonces, en el momento en que el disponente muere, por ejemplo, todo este bien, si hay un hijo que llega a la mayoría de edad, el primogénito generalmente, bueno, él podía reclamar, digamos, todos los bienes de los cuales era beneficiario, y entonces liquidar, entre comillas, al administrador, ¿sí? O sea, cerrar el trust. Eso era el mecanismo. Ujú. Y así se podía proteger, digamos, de forma legal, los bienes de alguien cuando no estaba, ¿sí? Eh, y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Ellos usaron este mismo mecanismo y, bueno, crearon este trust. Dijeron, bueno, ¿quién es el disponente de todo el mundo? Bueno, el primer creador. Pusieron este nombre para, digamos, para dejar abierta la posibilidad a que el primer creador sea cualquiera de elevado espiritual que nosotros creemos que es. Si le queremos llamar Dios, será Dios. Si le Mm. queremos llamar Brahma, será Brahma. O sea, ¿no? O sea, es el creador original de todo. ¿Sí? Después hubo varios segundos creadores que modificaron todo esto Ujú. y de la ley natural fueron creando todos estos mecanismos donde estamos metidos adentro ahora, ¿no? Entonces, bueno, ellos se declaran administradores y después los beneficiarios son la eterna esencia. La eterna esencia, ¿por qué? Porque, por dos motivos. Una, porque no podían decir que los beneficiarios de este trust eran todos los hombres y mujeres vivos. ¿Por qué? Porque eso hubiera roto el libre albedrío que nosotros tenemos, ¿no? Entonces no te podrían obligar a no ser esclavo. O sea, si vos querés seguir estando dentro del sistema, si vos te sentís cómodo porque eso funciona el sistema y te sentís, digamos que apagado, y bueno, no, yo no te puedo obligar. Pero, entonces, ¿qué pasa? El fondo del trust aparte de todo el mundo, es principalmente la SEC, que es el lugar donde estaban registrados todos los países como corporaciones. Y estando registrados como corporaciones en esta SEC, que es un registro en Estados Unidos, el registro de empresas, digamos, el mecanismo legal que los regulaba es el UCC, el Uniform Commercial Code, ¿sí? Este código es superior, en este momento es superior hasta al derecho internacional. ¿Por qué? Vos pensás que vos agarrás a todos los países, eso fue un proceso que tardó años, ¿no? Claro. Pero cada país está metido ahí adentro. Vos metés, digamos que en un país está lo que, digamos, está la Constitución, desde la Constitución, que es un proclama, que no es una ley, ¿sí? Pero es fuente de ley, se crea la ley, ¿no? Lo que se llama la ley positiva de un país, ¿no? Que en realidad son normas, y bueno, y se crea el Código Penal, el Código Civil, Código Comercial, ¿no? Y bueno, entonces se crean todos esos códigos que son los que regularían la vida del feudo, llamado país, ¿no? Pero es siempre un feudo. eh, y bueno, y después hay decretos administrativos que pueden ser decretos que hace el presidente generalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este feudo, este país, digamos, esta división geográfica, porque es lo que es un área geográfica dividida de otra, siempre de forma ficticia, obviamente artificial, tiene que, digamos, acordarse con otra. Y ahí nace el derecho internacional, ¿no? Y se crean acuerdos internacionales entre las partes. No hay un ente regulador de los acuerdos internacionales. O sea, ya nos estamos acercando a la ley natural, aunque no es. Aunque digamos que se habla también de derechos naturales positivizados, como el caso de la Declaración de los Derechos Humanos. Son derechos naturales positivizados, pero hay que entender esto.
cuando existe un derecho natural, si después nosotros lo positivizamos, o sea, ¿por qué lo estamos positivizando? Es que no se entendió. Es que, o sea, cuando es redundante, quiere decir que no haría falta, pero lo estamos haciendo. O sea, yo no tengo que hacer, digamos, una piedra y poner escrito no matar. O sea, es obvio que todos, intuitivamente, o sea, saben que no tienen que ir por ahí y matar a alguien, así porque sí. Bueno, no sería no matar, sino no asesinar, ¿no? Mm. Eso sería, o sea, es intuitivo eso, ¿no? O no robar, o no hacerle daño a alguien, ¿no? O sea, Claro, sí. eso, pero cuando te lo ponen en una ley, están positivizando un derecho natural y están creando, digamos, aparte, eh, están creando un precedente para después poder crear otras normas que no crean daño, pero de las cuales ellos sacan un beneficio, como por ejemplo una multa, ¿sí? Ujú. O sea, vos cruzás, vos pasás una cierta velocidad y automáticamente yo te puedo hacer una multa. Pero ¿por qué tengo derecho a hacer eso? Porque yo creé toda una serie de normas que son coherentes y a medida se van alejando de la coherencia hasta que se transforma en una norma que es porque lo decidieron ellos, que es así. Y nada más, Claro. decidieron que en ese lugar tiene que ir a esa velocidad. De Pero vos hecho, no cometiste un... no tiene una secuencia lógica de una multa económica con una infracción, por ejemplo, de un mal manejo de un vehículo o un respeto por los otros en un medio de transporte, por ejemplo. No tiene una secuencia lógica y ahí muestra también otra artificialidad, ¿cierto? Claro, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que entendemos es que bajo ley natural, si hay un crimen cuando hay un daño, ¿sí? Y lo que siempre se pide es la reparación del daño, si se puede. La reparación del daño no es que el que hizo el daño va a la cárcel. ¿Vos qué reparaste ahí? O sea, ¿el que hizo el daño reparó algo? No. Te digo más, el que hizo el daño obtiene otro daño. Uno no se hace responsable de su daño, en realidad, porque él no va a tratar de resolver el daño que causó. Y aparte, se le hace un daño al mismo, metiéndolo, encerrándolo en un lugar donde va a estar en condiciones, digamos, que se sabe que son no tan humanas, ¿no? Y donde va a estar sujeto a más violencia, más agresión, lo va a transformar en algo, digamos, peor de lo que era antes de entrar. Si ya había cometido Sí. un daño por siendo, entre comillas, criminal, una vez que pasás ese umbral, ¿no? De estar, Mm. digamos, de estigma, ¿no? De ser criminal, bueno, ya no te importa más nada. O sea, y a medida que vas interactuando con otros que están en la misma situación, vas generando todavía más daño. Entonces vos estás creando un doble daño, ¿no? No hay una Ujú, reparación. Esto hay que entenderlo también desde el punto de vista de la ley natural, ¿sí? ujú. Por eso se entiende también la artificialidad del sistema donde estamos, ¿no? Que está creando, digamos, multas o consecuencias cuando no hay, a veces, cuando no hay un daño real, o cuando hay un daño, no se pide la reparación del daño, sino que se pide otro daño más, a otro, ¿no? Claro, y eso acarrea una sociedad cada vez peor, ¿no? Sí, sí, sí. Y te iba a preguntar, ya que eh, creo que, bueno, excepto que quieras comentar algo más sobre OPPT concretamente, Sí, igual sí, vamos a sí, seguir sí, hablando. claro. Más, ya te iba a preguntar también para ahondar un poco más en ley natural, más lo que quieras comentar sobre ello, te escuchamos. Y ya a continuación lo que te preguntaría y que te invito a que nos comentes sobre la ley natural, qué es y cómo se relaciona justamente con ese sistema de leyes más conocido, del que estamos hablando de esta artificialidad, y cómo se relaciona con esos cambios propuestos por OPPT. Sí, determina un poco la cuestión del BPT que digamos en el trust, ¿no? Estaba hecho Claro, este sí, trust. sí. Bueno, entonces en el trust, bueno, metido adentro del trust, se, se creó, digamos, se crearon documentos, ¿sí? Documentos que tienen dos partes. Una parte que está usando el código de UCC, que es el que el sistema reconoce, ¿sí? Y otra parte que son, digamos, declaraciones y que siendo declaraciones de absoluta verdad, affidavit, ¿no? Están bajo norma de ley natural. O sea, son como declaraciones que, si no vienen contestadas, se transforman en ley. ¿Sí? Para dar un ejemplo, para entender cómo es esto que se conoce, este mecanismo,
eh, cuando hubo la revolución protestante, el mismo Martín Lutero puso 95 puntos y los hizo públicos, ¿sí? Y como nadie los contrastó a esos 95 puntos, entonces él, digamos, es como si hubiera definido la posibilidad de hacer una ley. Hizo una ley y eso le consentía a seguir actuando desde esa posición en la que él estaba, o sea, actuando bajo ley natural. O sea, estaba en todo el derecho de contrastar a la iglesia y hacer su revolución porque nadie contrastó los 95 puntos que él hizo. Bueno, lo mismo es con OPPT. O sea, por un lado, creó unos documentos que el sistema reconoce usando el código UCC y los depositó en UCC. Y ese mismo documento también está reforzado con un documento que es una declaración de absoluta verdad bajo ley natural, ¿sí? Que, digamos, por costumbre, ¿no? Por sedimentación, se dan 28 días canónicos para responder. Si nadie en esos 28 días responde, entonces, bueno, eso automáticamente es verdad y no fue nunca contrastada, ¿sí? Aparte que estos documentos se enviaron a todos los presidentes de todos los países en su momento, en el 2012. Y nadie Utilizaron se sus dignó propios a responder. mecanismos, digamos. Claro, usaron su Ujú. propio mecanismo. Y entonces cuando nosotros, aparte de eso, después de todo eso, hizo unos documentos que son los documentos del Yo Soy, ¿sí? Estos documentos son, digamos, lo que sería la declaración de autodeterminación, que no están depositados en ningún lado, porque no había dónde depositarlos, y que, bueno, son públicos, se pueden utilizar, uno los puede, digamos, personalizar, y los puede utilizar como su declaración de autodeterminación. Haciendo esto, uno lo que hace es declararse eterna esencia, y declarándose eterna esencia es beneficiario de todo el trust de OPPT. Siendo beneficiario de todo el trust, sale, digamos, del sistema, ¿sí? Porque lo que nos está diciendo este trust es que todo el sistema está dentro del trust, todo el sistema y todo lo que está en el mundo está dentro del trust. Lo que había antes y lo que va a haber después también, ¿sí? O sea, todas las ficciones jurídicas que quieran crear siguen estando ahí y siguen estando embargadas. Ahora explico cómo se embargó. Entonces nosotros haciendo esto, salimos de esta posición, nos declaramos hombres y mujeres vivos, y ¿qué hacemos? Somos, digamos, nos ponemos en estado preestatal y prejurídico, ¿sí? Porque el Estado deriva de nosotros, y la ley también deriva de nosotros, porque somos nosotros los que la aplicamos a la ley, ¿sí? Entonces con ese, digamos, con esa capacidad de ponerse en pie, como se dice, de ergo omnes, ¿no? De hombre erguido, ¿sí? Nos paramos y decimos, bueno, yo soy un hombre vivo y existo realmente, y bueno, esto que es una creación ficticia no tiene jurisdicción sobre mí. Y la ventaja es que, aparte de eso, porque antes de OPPT, quien hacía esto tenía un montón de problemas para interactuar con el sistema, porque el sistema no te reconoce como hombre vivo, ¿no? Entonces vos tenés ahí la ficción jurídica y tenés que tratar de usarla, pero al mismo tiempo no usarla, pero vos no sos, la usás, pero no sos. En cambio, el otro mecanismo importante que hizo PPT fue embargar al sistema. ¿Cómo lo embargó? Le dijo, mirá, vos hiciste un sistema de esclavitud. Por esto, cada uno tiene que recibir un pago que decidieron que era de 5.000 millones de onzas de plata y 5.000 millones de onzas de oro, por el alma y por el cuerpo, ¿sí? Como obviamente esto era por cada uno de nosotros. Como nadie, en ningún país, o sea, ni siquiera todos juntos podrían pagar eso, entonces automáticamente quedan embargados, quedan en bancarrota, porque vos estás pidiendo un pago que es, digamos, infinitamente superior a tus capacidades. Y entonces todo el sistema quedó bloqueado, quedó embargado. Estando embargado, nosotros ahora podemos utilizar todo lo que es parte del sistema, y si nos trae un perjuicio, podemos contestarlos y ponernos en posición de hombre vivo. Y si no, podemos usarlo como beneficiarios de la ficción jurídica, que es el mecanismo, digamos, que usa el sistema para interactuar, ¿no? Que no somos nosotros, pero somos beneficiarios de esta ficción jurídica, entonces la podemos utilizar, porque el sistema reconoce solamente la ficción jurídica.
Sí, no sé si está bastante claro o enrollado. Sí, sí, ha sido bastante claro. De hecho, bueno, para profundizar en esto, que has mencionado varias cuestiones que son técnicas y demás, obviamente en tus actividades de difusión y demás profundizás en esto y les invitamos a que estén atentos a ellos si quieren interiorizarse aún más y conocer como a cada uno de esos detalles en mayor detalle, valga la redundancia. Así que Exacto. así, ha sido bien claro y también cualquier cosa, si tienen alguna pregunta y demás, lo pueden compartir aquí en los comentarios. Y, y contactarse, bueno, participar de actividades y demás. ¿Querías mencionar algo? Sí, mira, quería decir que no respondí a la pregunta por qué me motiva a difundir esto. Ujú, Bueno, ¿qué me motiva? Es que, bueno, en primis, digamos que yo ya estaba hace años, entre comillas, en conflicto con el sistema, no en conflicto en el sentido que yo luchaba contra el sistema, pero que no, o sea, no se percibía que es todo injusto, que está todo mal, que, o sea, que vamos siempre a una dimensión que va siempre a un deterioro, ¿no?, de las condiciones de todos nosotros. Y bueno, encontrando muchas de estas cosas de la ley natural, algunos también que tenían estos conocimientos, se hacían pagar, ¿no? Y esto era bastante, digamos, molesto, no por el hecho de que se hagan pagar por eso, sino que, o sea, que lo hagan, que lucren con algo que en realidad es beneficioso para todos, ¿sí? O sea, que más gente sepa esto, el mismo que tiene este conocimiento va a encontrar un mundo a su alrededor mejor. Un poco es como digamos yo, como mi sensación era la de lo que se llama Ubuntu, ¿no? Soy porque somos. Es una filosofía africana donde, bueno, dice que uno no puede estar feliz si alrededor de uno todos están tristes, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo tener, o sea, lucrar con este conocimiento que sé que podría salvar o podría, digamos, favorecer a todos? Entonces, bueno, cuando logré adquirir todo este conocimiento, lo único que hice fue difundirlo, tratar de difundirlo. ¿Por qué? Bueno, porque es beneficioso para mí y es beneficioso para todos. Y si es beneficioso para todos, como consecuencia es beneficioso para mí, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la ética, digamos, la ética que yo manejo con respecto a estas temáticas en específico. Obviamente, por ahora cada uno tiene que hacer su labor para vivir, y bueno, o sea que, ¿no? ujú. Pero esto absolutamente tiene que ser todo difundido y bueno, y me motiva el hecho de que ahora el sistema mostró realmente que estamos en un sistema de esclavitud, ¿no? O sea, lo mostró con todas las letras, ¿no? Y quien no lo quiere ver, bueno, está tratando de no ver la realidad, ¿no? Siempre fue así, solamente que ahora es más que evidente, ¿sí? Y Ujú, entonces, bueno, cuando llegamos a este estado, digamos que hay más gente que está dispuesta a, digamos, a correr el riesgo, ¿no?, de ir más allá, cuando antes estaban todos cómodos, digamos, en su posición y decían, bueno, está bien, sí, es verdad lo que decís, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No importa. O sea, yo hasta el final tengo mi trabajo, tengo mi casa, tengo mi auto y tengo mi sueldo a fin de mes y los chicos van a la escuela y está bien, ¿no? En cambio ahora no. O sea, cada cosa que tienes que hacer prácticamente te están multando, o sea, no pueden casi no pueden ni respirar, ¿no? ujú, Pagás ya una cuota por respirar, porque comprar una mascarilla es pagar una cuota por respirar. mm. Entonces, no sé si me explico, si la gente quiere, digamos, no se da cuenta que es un sistema de esclavitud, no sé, ya qué más hay que hacer para que se den cuenta, ¿no? O sea, el sistema nos está ayudando en realidad. Nos está diciendo, miren, yo soy esto, ¿qué quieren? ¿Seguir con esto o cambiar? Para cambiar hay que adquirir una información y hay que aplicar esa información. O si no, seguís con esto, no te aplicás, no te responsabilizas, diría más, la ley natural, la clave para aplicar la ley natural hace falta solamente dos cosas. Saber quién es uno y ser responsable de uno mismo. Solo esas dos cosas. Y son sinérgicas una con la otra, ¿no? O sea, ser responsable es buscar quién es uno. Saber quién es uno es adquirir información y conocimiento, Mm, ¿sí? Y eso te da responsabilidad. Y a su vez te saca del miedo, que es lo único que tiene el sistema para defenderse. O sea, lo único que hace el sistema
en el que estamos es generar miedo. Pero si uno tiene conocimiento, si sabe quién es y tiene responsabilidad en sí mismo, ya no tiene miedo. O sea, ¿por qué voy a tener miedo? ¿Por qué voy a tener miedo cuando sé, digamos, quién soy? ¿Sí? Entonces, Ujú. bueno, eso es para ir a la ley natural, ¿no? La clave de todo son estas dos cosas, responsabilidad y saber quién soy. Ujú. Cambia Eh, el desde dónde, entiendo, la perspectiva y por ende hacia dónde dirigirse también en función de asumir esa responsabilidad y que el hecho, los actos que, bueno, que están sintetizados, simplificados en OPPT, en sus siglas y en esto que nos has compartido, lo evidencia y facilita también ese proceso del cual luego está la responsabilidad de cada uno, el hacer interpretación de ello y uso también. Y por ende de la ley natural. exacto, digamos que la ley natural en sí no requiere documentos, ¿no? Pero como estamos sumergidos en un sistema que lo único que hace es reconocer documentos, entonces, digamos, lo que hizo OPPT fue generar ciertos documentos que nos ayudan, por un lado, a, digamos, entre comillas, como mantra, para poder, digamos, desbloquear, descodificar y aparte liberarnos, ¿no? De ciertos, eh, ¿cómo decir?, códigos, ¿no? Que tenemos grabados que no nos damos cuenta a veces, ¿sí? O sea, que reactiva la energía del ser vivo, porque, bueno, nosotros aparte de que el sistema es un sistema feudal, cada uno de nosotros es un producto del sistema feudal. Y para ser producto, lo que ellos hicieron fue privar al hombre de su lado, lo que lo transforma en hombre, ¿sí? Lo que lo transforma en hombre es esa trascendencia que no es la parte material, sino es la parte espiritual. Bueno, ellos privaron al hombre, al hombre vivo de su parte espiritual, ¿no? Que está reconocida, o sea, es la base de la ley natural. Te digo más, en el derecho romano antiguo, quien poseía todos los derechos era el spiritus, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya en ese momento se reconocía que el hombre vivo completo tiene una parte, un aspecto material y un aspecto que es espiritual, que es trascendental, va más allá, que es indefinible y que es ese que es la clave para que, digamos, para que actúe después en la realidad, porque tiene esa conexión trascendental con, digamos, con su ser superior, como uno lo quiera llamar, ¿no? Con lo espiritual, digamos, que no Ujú. es religiosidad, no es religo, no es, digamos, atarte a algo, ¿no? Atarte a un dogma y a una cosa creada por alguien, ¿no? Eso es religo, ¿no? Religión. Ujú. Que espiritualidad, en cambio, no es, ¿no? Entonces, bueno, ya legalmente estaba reconocido eso. O sea, piensen que todo esto fue creado a través de bases legales que esta gente conoce perfectamente y fue ocultando, entre comillas, ¿no? Y ya una primera, digamos, transformación fue el derecho canónico, que deriva del derecho romano antiguo, y el derecho canónico, a su vez, digamos, digamos, divide, separa en partes el individuo, ¿no? Tanto es que hubo una bula papal que, digamos, que decretaba que los indígenas de América no tenían alma, ¿sí? Entonces se Ujú. podían esclavizar sin problema. Esa era un poco ¿no? Entonces estaban jugando con eso. Y el último jueguito que hicieron fue decir, bueno, ustedes son ficciones jurídicas, o sea que el alma no existe. Ya está, se acabó. No hay alma, no hay espíritu, no hay nada. Entonces nosotros digamos, con estos documentos de OPPT, nos ayudan a recuperar esa parte trascendental, ¿sí? Que perdimos. Y entonces, bueno, desde ahí podemos entonces declararnos eterna esencia, desde ahí podemos declararnos hombres vivos realmente. ¿Por qué? Porque recuperamos todos los aspectos. Desde ahí es donde yo digo que para aplicar la ley natural hace falta dos cosas: saber quiénes somos, que correspondería a saber que somos también trascendencia, y ser responsables. Ser responsables quiere decir que va a haber una, una monarquía interna, una soberanía interna, digamos, nuestro yo interno que nos va a decir constantemente qué es lo que es justo, qué es lo que es ético y qué es lo que no es. Entonces, cuando estamos en esta posición, cuando empezamos a actuar en honor, se dice,
entonces va a ser menos necesario que haya una regulación externa, ¿no? Pero como nosotros ahora estamos, que internamente no sabemos quiénes somos, porque nos privaron de toda nuestra esencia, ¿no? Y estamos así como perdidos, entonces claro, estando perdidos aparece un externo que te regula, te dice, pero no te preocupes, yo te regulo, yo te digo qué tienes que hacer, que lo que está bien, que lo que está mal, que es esto, que lo otro. Y claro, entonces nosotros vamos cediendo nuestro poder, dejamos de buscarlo hacia adentro, lo buscamos siempre hacia afuera, y si vemos, por ejemplo, las religiones en su mayoría, siempre empujan hacia que hay algo exterior a nosotros, ¿no? Que es la que hace la diferencia. No digo todas, pero el budismo un poquito tiene un poco menos, pero después tiene la figura de Buda con Bodhisattva y que, bueno, algunos también lo asocian como una figura externa que tiene que entrar, y, o sea, no es una búsqueda interior, ¿no? Entonces no tenemos nuestra regulación interna y entonces necesitamos una regulación externa. Y entonces así es como Ujú. estamos hoy, ¿no? Sí. Y te iba a preguntar también, para ahondar un poquitito más en lo de las leyes naturales y ejemplos prácticos de las mismas, habías mencionado leyes como relacionadas con el mentalismo, hablaste sobre el espíritu, y también, entonces, te consulto si nos puedes mencionar alguna otra cosa más sobre las leyes naturales y cómo las podemos hacer valer en situaciones cotidianas, cómo aplica eso en situaciones cotidianas y por ende qué consecuencias al hacerlo, observaríamos y disfrutaríamos con ellas. Bueno, mira, digamos que son, banalmente serían, las leyes naturales son principios que podemos observar en la naturaleza y que son inamovibles, ¿no? O sea, el hecho de que todo es mental, lo habíamos dicho, no todo lo que existe pasó siempre por una mente, y eso también nos lleva a entender que todo lo que está en la naturaleza también fue creado por una mente, ¿no? Que hayamos sido nosotros estando en la otra dimensión y después bajamos acá, como sea, pero hay algo que lo creó, que no es que determinó que tiene que ser después todo como dice él, que es distinto, ¿no? Del determinismo, porque está el libre albedrío, pero que hubo una, digamos una proyectación, digamos así, ¿no? Y de ahí no se sale. Después hay una ley de correspondencia, ¿no? Entonces entendemos que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Por eso, por ejemplo, en mi página uso un diseño de Vitruvio, que, que era un arquitecto, un filósofo, y que, bueno, él, digamos, es precursor del Renacimiento, ya era hombre del Renacimiento, renacentista, y bueno, él habla del hombre como medida de todas las cosas, ¿no? O sea, es como, digamos, una expresión de la ley natural, ¿no? Como, digamos, como el microcosmos y el macrocosmos, ¿no? Que nosotros y el resto del universo digamos, es lo mismo, es un fractal, ¿no? Exacto. Después, bueno, todo es vibración, o sea, banalmente, cuando uno puede hacer una prueba, si como ingeniero, por ejemplo, uno construye un puente y tiene que saber cómo son las frecuencias de los vientos de ciertos puntos, porque si el puente entra en resonancia con, digamos, la corriente de viento que hay, el puente se derrumba, ¿sí? O sea que eso es Sí. inamovible, o sea, no es que es una, no, es simplemente hay que romper la resonancia para que el puente no se caiga, ¿no? Por ejemplo. Eh, estaría hablando de algo bastante, digamos, eclatante, ¿no? O sea, no digo Ujú. una cosita que, no, porque yo vibro con tu misma vibración, no, hablamos de, Es ¿no? bien concreto. Cosas, claro, bien concreto. La polaridad, o sea, todo es, digamos que si hay luz, habrá una sombra. La sombra es efecto de la luz, ¿no? Y eso también nos lleva a la ley de causa y efecto. O sea que cada vez que hay algo que pasa, hubo un efecto. A veces el efecto está escondido, o la causa está escondida, ¿no? Ese es también un poco de los problemas que nos encontramos hoy, que nos dicen que la causa de una cosa es cierta cosa, nosotros creemos inocentemente o ingenuamente, cuando en realidad la causa digamos, de este determinado efecto es otra, ¿sí? Viendo la situación actual en la que estamos, ¿no?
O sea que primero la causa era un murciélago, ahora la causa se inventaron que es un laboratorio, o sea, ninguna de estas dos son la causa, ¿no? Pero bueno, pero seguimos, pero ellos están aplicando la ley de la causa y efecto, por ejemplo, ¿no? El ritmo, todo tiene su ritmo, ¿sí? O sea, las estaciones del año, los días, el ciclo del sol, o sea, todo tiene un ritmo y está regulado con el ritmo. Mismo nuestro cuerpo tiene, o sea, hasta cada célula del corazón tiene su latido, que es ese y es constante. Existe una respiración celular que tiene su ritmo. O sea, todo tiene ritmo, ¿sí? No hay nada que está estático. Y bueno, después la última es el género, ¿no? Todo tiene su masculino y femenino, ¿sí? Que no es lo mismo que la polaridad. ¿Por qué? Porque la polaridad no necesariamente eh, no coinciden, a veces pueden estar, entre comillas, en conflicto, divididas, ¿no? En cambio, en el caso del género, existe la complementariedad, ¿sí? Y hoy vemos, por ejemplo, que están transfiriendo la idea de género a una polarización, ¿sí? O sea, si vemos que quien dirige un poco la batuta, quien crea la ingeniería social, conoce perfectamente estas leyes y lo que hace es, digamos, de alguna forma, digamos, para usarlas en su beneficio, las manipula para que nosotros las transformemos en otra cosa. O sea, la ley, el hecho de que existe un género masculino y femenino, ¿sí? Y que son complementarios entre sí, o sea que los dos necesitan el uno del otro, tanto es que juntos crean una nueva vida. ¿Sí? Si no existiera la complementariedad, no podría nacer nadie, no podría nacer nada nuevo y eso lo vemos también en la naturaleza, en las plantas, en los animales, en todo, ¿no? Las mismas flores tienen dos géneros y bueno, las abejas se encargarían digamos, de polinizar, ¿no? Una flor y otra y entonces crear nuevas flores, ¿no? O sea, eso también es una sinergia. Y bueno, llevar, digamos, la complementariedad a una polaridad crea una oposición y crea que la mujer está en contra del hombre, el hombre está en contra de la mujer y estamos en conflicto, ¿no? Y se crea un conflicto social a partir de transferir una ley natural que es que dejada digamos, sin que nadie intervenga, el hombre y la mujer tenderían siempre a ser, digamos, como dije, uy, se me escapó la palabra, complementarios, ¿no? Se complementarían, dejado de, digamos, de estado natural, se complementarían. Pero, como hay una intervención, se crea una polarización, ¿no? Que siempre es una ley natural, pero, o sea, explico lo que quiero decir, ¿no? Y bueno, estos son un poco algunos ejemplos digamos, de lo que sería la ley natural. Y bueno, la aplicación después, a nivel podemos decir, de cómo está el sistema, bueno, es empezar a conocer qué comporta eso, ¿no? Cómo después de la ley natural se traspasa a los derechos naturales, ¿sí? Que son principios que nosotros tenemos solo por haber nacido, ¿sí? Y que, bueno, se fueron, digamos, positivizando en la Declaración de los Derechos Humanos, aunque son, digamos, redundantes, ¿no? En el sentido que cada uno de nosotros sabe que tiene derecho a la vida. Cada uno de nosotros sabe que tiene derecho a un techo. Justamente, como aplican la ley natural, no el derecho, no los derechos del hombre, a ciertos migrantes, por ejemplo en Europa, le dan todo. Apenas llegan, le dan casa, le dan comida, le dan plata, ¿no? ¿Por qué? Porque están llegando como hombres vivos, le dicen, los mismos traficantes le dicen, tiren todos los documentos al mar, así llegan como hombres vivos. Y entonces automáticamente, si uno no tiene documentos, es un hombre vivo. Y entonces te tiene que dar todos tus derechos. O sea, vos tenés derecho a todo, absolutamente a todo. Después te dicen, bueno, para hacerte ciudadano, y ahí ya está, crean la ficción jurídica y se acabó, y te sacan todos los derechos, y tenés que trabajar. Si no, no tenés que trabajar y te pagan. ¿Sí? O sea,
el sistema lo sabe perfectamente, somos nosotros los que no lo sabemos, ¿no? Y en ese Eh, caso, ¿qué concretamente, así como bien práctico para que quienes nos estén escuchando lo comprendan y lo puedan poner en práctica, qué recomendarías o sugerirías tener en cuenta o aplicar de determinada manera en cuestiones así cotidianas estas leyes naturales? Y bueno, en mira, relación a todo lo que nos has compartido, claramente. claro, Exacto. mira, yo digamos que en principio hay que adquirir el conocimiento, ¿no? Pero eh, una vez que nosotros sentimos adentro nuestro que somos seres vivos reales, podemos empezar a aplicar esto de forma energética. Por ejemplo, te lo digo en base a casos, ya testimonios que tenemos en Argentina mismo, de gente que se encontró con el gendarme que lo para cuando está andando con su moto, y él, bueno, él le dice, simplemente le dice, mira, yo te veo, vos me ves, o sea, parece una cosa banal, pero lo importante es ir más allá de la máscara, ir más allá de la persona, que significa máscara, ¿no? Ir más allá del título, ir más allá del arma que tiene el gendarme, ¿no? Y buscar el hombre que está atrás. Cuando vos lográs esa conexión, ahí ya estás aplicando la ley natural. Estás aplicando el hecho de que vos interactuás con un hombre vivo, no interactuás con una ficción jurídica, con una persona que es una máscara. Entonces, bueno, eh, eh, alguien lo hizo, o sea, dijo, bueno, tendría que tener los documentos, no los tengo. No le voy a mostrar los documentos de mi ficción jurídica y voy a aplicar directamente la ley natural con la energía. El gendarme lo paró, y le dijo, yo te veo, ¿vos me ves? Sí, le dice el otro. Me dice, bueno, te voy a hacer una notificación. ¿Vos cómo te llamás? Le preguntó. Y ahí ya le dijo, me llamo tanto. Ah, bueno, yo me llamo tanto. Y empezaron a hablar entre hombres vivos. Le explicó que el sistema estaba embargado, pero con mucha amabilidad. Y terminaron dándose la mano, casi abrazándose. O sea, y el otro, o sea, no le pidió nada y él se fue tranquilamente sin ningún tipo de, digamos, de nada. O sea, eso fue una aplicación real de la ley natural desde la energía, ¿sí? Entonces, bueno, eso es en parte lo primero que hay que hacer. Y bueno, de ahí en adelante. De ahí en adelante, el resto es conocimiento. El resto es conocimiento de uno mismo, responsabilidad, y a su vez, conociéndonos nosotros mismos y teniendo la responsabilidad, vamos a empezar a conocer el sistema y a conocer todo esto y a empezar a aplicarlo, por lo menos mientras que el sistema exista, para interactuar con él o con quien, no más con el sistema en sí, sino con quien hace validar el sistema, ¿no? Y que, digamos, por distintos motivos es parte y no sabe, o no quiere saber, o no puede saber, y nosotros siempre vamos a tratar de, amablemente, de llevarlo a esta dimensión, ¿no? Entonces, bueno, esto, o sea, eso podría dar como ejemplo práctico. Bueno, ahí tenemos un canal chiquito de testimonios argentinos ya, que están aplicando estos principios, y bueno, a medida que se va conociendo, se va a poder aplicar cada vez más y cada uno va a poder sentirse más conectado con su verdadera esencia, ¿no? Muchas gracias por compartir todo ello. Ha resultado muy claro y nuevamente, como con cada uno de los ponentes, invitamos también a que visiten sus páginas y diversas actividades que facilitan y lo que difunden sobre sus temas. Gracias, Alejandro, por compartir sobre todo ello. Y para ir concluyendo, entonces te hago una pregunta y es, ¿qué mensaje o reflexión final quisieras compartir como corolario también de tu ponencia? Bueno, que, que ahora estamos en una fase de transición, obviamente, y no es que no podemos estar polarizados, ¿no? Decir, bueno, ahora yo hago todo ley natural y todo, o sea, no. O sea, hay que tomarse el tiempo de asimilar todo esto, de entenderlo, de empezar a aplicarlo, de ver dónde se puede aplicar y dónde no se puede aplicar, simplemente se aplica lo que siempre se aplicó porque es lo que conocemos, y después en un segundo momento, cuando tengamos el conocimiento, vamos a poder aplicar. Por ejemplo, alguien que me preguntó, no, porque yo tengo que registrar mi casa y quiero ser propietaria, pero ya quiero hacerlo bajo la ley natural. Digo, pero vos qué sabes de ley natural? No, pero yo empecé hace 2 semanas. Bueno,
No. O sea, hacé todo como está definido hasta ahora, y cuando tengas el conocimiento vas a poder, digamos, hacer mecanismos para sacar tu casa del registro y entonces no, por ejemplo, no pagar el impuesto que ellos te quieren hacer pagar porque son los dueños del registro, ¿no? Banalmente. Entonces, claro, la reflexión que yo doy es que ahora es un momento de transición y que hay que tomarse el tiempo de asimilar todo esto, de aplicarlo, por más que ellos eh, empujen, ¿no? Porque nos están empujando y nos tratan de asustar. Y la otra cosa es no asustarse, no asustarse. O sea, no creerse y como mucho decretar con su energía, con su decisión, que todo esto, que todo este miedo que quieren generar es solo un miedo ficticio, que no es real. O sea, somos los únicos que tenemos miedo a algo que no existe. O sea, si te está persiguiendo un león, tenés miedo. Pero si vos te imaginás que te va a perseguir un león, ¿por qué tenés que tener miedo? Pero nosotros hacemos eso. O sea, nos imaginamos que va a haber un león en cualquier momento que te salta encima y ya tenés miedo por eso, ¿no? Eso ningún otro ser sobre la Tierra lo hace, solo nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, hay que aprender a dejar el miedo autogenerado, ¿no? Y bueno, esto sería como un poco la reflexión, ¿no? Y siempre es parte de conocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos y desde ahí actuar. Así que bueno, gracias. Espero haber sido suficientemente claro con las explicaciones y todo. Así fue, así fue. Y muchas gracias, Alejandro, por sumarte a este primer Congreso Internacional de Cosmosociología y, bueno, aportarnos tus perspectivas, experiencias y difundir estas diversas acciones, hechos que han ocurrido en el mundo para que las consideremos, cada uno las analice también y obtenga y aproveche sus propias conclusiones a su vez. Las leyes naturales, las leyes del universo, que eso es lo que estamos propiciando difundir, bueno, investigar, difundir y aplicar desde este congreso, las actividades del OIA de Cosmosociología, son universales porque están allí en todo lugar, en todo momento, así que es la responsabilidad de cada uno de nosotros también aprovecharla en sus profesiones, en sus ámbitos, sus proyectos y demás. Así que muchas gracias, Alejandro, nuevamente. Gracias, Hernán, y bueno, gracias a todos y gracias por la invitación y bueno, estamos en contacto y con lo que haga falta, cuente conmigo, estoy siempre a disposición. Muchas gracias, entonces. Gracias. Finalizamos así entonces una entrevista más de este primer Congreso Internacional de Cosmosociología, las leyes universales en la vida cotidiana. En esta ocasión hemos disfrutado de la ponencia de Alejandro Angélica y les invito a continuar disfrutando también de las próximas ponencias, como así también revisitar las anteriores en este propio canal y a su vez también en los links que les hemos compartido de las webs, tanto www.oiacosmos.com como www.cosmosociología.org. A su vez, continúen atentos porque varios de los ponentes van a estar facilitando diversos talleres con los cuales profundizar en las temáticas y herramientas que nos han compartido. Saludos a todos y les veo en las próximas entrevistas.